Oh bendito Padre Celestial, bendito y alabado sea nuestro Padre bendito, aleluya, aleluya, gloria al Rey de Gloria. Muy buenos días a nuestro Padre bendito, Señor Jesucristo, y buenos días a ustedes, ¿verdad? A todos aquellos que hoy tuvieron ese deseo de querer darle el clic y poder ver este humilde pequeño video, ¿verdad? Que proviene directamente de Dios y que gracias a Él es que se hace esta obra, ¿verdad? Porque pues nada se hace en el mundo, ¿verdad? Si no es por de Dios. Pero sabemos que pues Él encomienda. Él encomienda y dice, y predicar el Evangelio, toda criatura, pero que ciertamente sean enviados por el Señor. Ya se anuncia el arrepentimiento de pecados, porque es lo primero que Jesús predicó. Y predicar este Evangelio a toda criatura, pero que también, pues ya muchas veces lo hemos predicado, ¿verdad? Pero pues es algo que nuestro Señor Jesucristo anunció desde el día que Él empezó a anunciar, ¿verdad? A venir a predicar el Evangelio. Desde ese día, el Señor lo dijo y lo sigue diciendo todavía, ¿no? Porque Él dice que es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y su palabra, pues sigue viva. Dios es vivo, nunca muere. Muere el ser humano por causa del pecado, porque ciertamente por Adán y Eva el pecado entró y fue que el ser humano muere ahora. Pero Jesús, hay santidad, no hay pecado. Dios es santo, santo. Y por eso no muere, porque no hay ningún pecado en él. Por eso vino a venir a pagar por nuestro pecado, porque Él no tiene ninguno, no debe nada. Satanás le quitó toda esta tierra a Adán y Eva y entró la muerte por causa del pecado. Entonces ciertamente lo que vino Jesucristo es no darle la tierra, sino la vida eterna. Aquella que el diablo quería quitarle a todo aquel que no se arrepiente. Y por eso se anuncia el arrepentimiento, para que la gente pueda creer, pueda entender y pueda conocer de la salvación. Así es, y ciertamente el Señor, pues por eso envía a predicar su bendita palabra. Aleluya. Y es por eso que se encomienda el predicar el arrepentimiento de pecados. Eso es lo que dijo en San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Desde entonces, dice, desde que Él vino a anunciar el arrepentimiento de pecado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, que ¿quién era el reino? El reino pues es Dios, es allá en los cielos. Es Dios el reino. Jesucristo es el reino. Jesús vino a la tierra y se acercó para que la gente se arrepintiera, pidiéndole perdón a Él por sus pecados. Él dice, buscar a Dios mientras está cerca. Dios está cerca. Y ahora está mucho más cerca, porque Jesús vino, nos dejó las Escrituras. Con solo que creamos en su bendita palabra, es que el Señor dice que con solo que creamos, que nos arrepintamos, tendremos el reino de los cielos, la vida eterna. Pero no es solamente, aquellas que creamos, nomás yo creo. No, el creer en Jesucristo significa, es creer en la vida. Creo en Cristo Jesús, por eso guardo sus mandamientos. Creo en Jesús de Nazaret,
Me he arrepentido porque por eso dejé mi pecado. Lucho por él todos los días para convertirme en una criatura nueva en Cristo Jesús. El arrepentimiento es ese, lleva a la conversión. Y el reino de los cielos es Él. Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús se acercó. Y ese reino de los cielos se acercó a la tierra. Por eso acérquense a Jesús. ¿Qué decía Juan el Bautista? Que Dios envió a Juan el Bautista a predicar en el desierto. A él lo envió el Señor para que anunciara la venida del Mesías. Dice, en aquellos días vio Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba predicando también Juan el Bautista, de anunciando la venida de Jesús. Y aquí vemos que Jesucristo anunció ya su venida también, diciendo, ya llegó el reino de los cielos. Él anunciaba el reino de los cielos, que era Jesucristo. Porque ¿quién te perdona los pecados? Jesucristo. Él es el que perdona los pecados. Él vino a pagar en la cruz de Calvario nuestros pecados. Por eso dice, en aquellos días de predicación de Juan el Bautista, capítulo 3, San Mateo, versículo 3, capítulo 3, perdón, versículo 1 adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Andaba predicando Juan en el desierto. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabemos que habla la Biblia que Dios puso a Juan el Bautista para que él predicara la venida de Jesús, del Mesías. Él le va bautizando en agua y Jesucristo en el Espíritu Santo. Él tenía que menguar para que Jesús creciera. Él solamente vino a abrirle camino a Jesús, a que la gente conociera que decía que se arrepintieran porque el reino de los cielos se estaba acercando. Se había acercado porque ya venía el Mesías. Y ya estaba anunciando como cuando tú vas. Hay unos señores que vienen aquí a vender pescado y traen su bocina y vienen gritando en sus camionetas el pescado, la pesvela y todo eso. Venga señoras y no sé qué, acérquense, ya llegó el pescado, el robalo, el camarón, el cocinero, la no sé qué. Viene anunciando que ya había llegado el pescado para su comida, para su desayuno, digo almuerzo. Venía gritando desde ahí de la entrada, se arreglan con su bocina, yo así lo subí, y vienen gritando entrando al pueblo, que ya llegó el pescado, así que llegó el pescado, la pesvela y todo. O sea, vienen anunciando que ya había llegado el pescado, que ellos traen el pescado. Y así venía Juan el Bautista. Ya Jesús había llegado. Porque Juan el Bautista, él nació antes y empezó a predicar. Y Jesús había nacido ya, nada más que Jesús estaba creciendo. Creciendo ya cuando se dio a conocer que él lo bautizó en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre. Y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Era Jesús. Porque Dios le iba a dar todo para que viniera aquí a predicar el Evangelio. Entonces, ciertamente, dice acá, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo y de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Aleluya. Así era
la comida de él y cómo venía vestido. Por eso se conocía Juan el Bautista con Elías, que dice que era el mismo espíritu que Elías tenía con el que tenía Juan el Bautista, porque también era de pelo, andaba también Elías, y tenían el mismo espíritu de poder, que predicaba la palabra con poder, con autoridad y directamente hacia toda la creación, hacia donde ellos les llevaban, hacia los reyes, donde el Señor los enviaba. A Juan Bautista también el Señor lo mandó con reyes, con Herodes, en el cual se supo lo que hizo, fue degollado por esa causa. Pero ciertamente el Señor lo envió para abrir camino a Jesucristo, para anunciar su venida. Y así andaba Jesús, Juan el Bautista anunciando su venida. Y cuando Jesús llegó, él empezó a predicar lo mismo de él, ya que Dios es quien hablaba por él. Pues le decía, yo no vengo, mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Entonces Jesús, Dios le hizo ver, ¿no? Que dijera arrepentidos porque no de los cielos pecados. Él ya se había acercado. Ya había ido Jesucristo para dar arrepentimiento del pecado a todo aquel que creyera en él y se arrepintiera de todo corazón de sus pecados y diera el paso a la conversión. Eso es lo que ciertamente habla las Santas Escrituras del llamado de lo que Dios había escogido a Juan el Bautista para predicar el Evangelio, para predicar la venida de Jesús. Y entre que predica uno la venida de Jesucristo, pues se predica la salvación. Porque ¿por qué tienes que arrepentirte? Para que tengas la salvación. ¿La salvación de qué? Pues de toda esa generación pecaminosa. Todo esto que habita aquí en el mundo, que no es más que maldad. Y que Dios quiere, porque ciertamente Dios va a destruir a toda esta tierra. Porque aún la tierra fue maldita por causa del pecado de Adán y Eva. Porque Dios le dijo a Abraham, maldita será la tierra por tu causa, por tu culpa. Y no porque digas que Adán tiene la culpa. También nosotros le seguimos y por culpa nuestra la tierra es maldecida. La tierra no da un fruto como daba antes. Tienes que poner abonos. La tierra no, los arroyos ya se están yendo. Las lluvias no son como antes, ahora son ciclones, huracanes muy fuertes, que ahora el Señor les llama juicios y destruyen a todo pecador. Y aun si a veces uno que otro que haya sido hijo de Dios, también Dios le permite que hice esas cosas y les puedan también morir. Pero pues ese sí será con Dios. Y todo esto pasa por culpa nuestra, por culpa nuestra Jesucristo crucificado. Por culpa de nosotros, Él fue clavado en la cruz. Ahí pagó todos los pecados. Por eso decía que fue el único que pudo pagar nuestros pecados. Porque era santo, no había ningún pecado en él. Nosotros sí. Es como cuando tú tienes una deuda en Coppel, sea cualquier otra cosa en la luz. Decir, oye, pues no puedes pagar tú ¿cómo se llama? Esa deuda, ¿no? Pues va a venir otro que tenga dinero, te la va a pagar. Pero para que te puedan dar crédito en ese lugar, pues ya no te pueden dar crédito.
porque estás debiendo. Mientras tú debas en Coppel, en cualquier otro lugar, no te pueden dar crédito, porque estás debiendo, tienes una cuenta pendiente. Y solamente aquel que sí paga, va a decir, oye, dame chance, ¿no? Ayúdame. A mí ya no me dan crédito porque debo. Pues por medio de ti puedo sacar un mueble. O pueden darme, pues, ayuda, ¿no? Si tú tienes crédito, tú sí pagas bien, tú no debes nada, tú pagas mi deuda. Y ayúdame para que me den más crédito, ¿no? Que por medio de ti me puedan vender, me puedan apoyar, que dan, no sé, piden préstamos, no sé qué. Entonces, como Jesús no tiene deuda alguna con el Padre Celestial, Él puede interceder ante el Padre Celestial por nosotros. Él paga nuestra deuda y aparte intercede por nosotros ante el Padre Celestial para que nosotros seamos perdonados y nos puedan dar esa vida eterna. ¿Verdad? ¿Sí me expliqué? Jesús es aquel que no debe nada en Electra y en Coppel. Y que paga, no te paga tu cuenta. Pero aparte te ayuda a que te den crédito por medio de él. Ya que él no debe nada. Está limpio, ninguna deuda. Te puede ayudar a que te den un crédito allá en los cielos, ¿verdad? Él es el que intercede. Por eso es que, ¿por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz de Calvario. La deuda que tenemos nosotros es el pecado. Y lo que pagó Jesucristo en la cruz de Calvario fue el pecado. Y porque pagó sus pecados, entonces tiene el derecho de interceder por nosotros ante el Padre Celestial. Por eso es que María, que la iglesia engaña mucho a la gente, y ella intercede, es mentira. Ella no intercede nada más porque sea una mujer y porque fue la que Dios puso como madre. Date cuenta quién pagó tus pecados. Ponte a analizar que el pecado condena y el pecado es que no te deja entrar al cielo. Y ponte a analizar que quien pagó todos sus pecados fue Jesucristo. No fue María. María no estuvo crucificada. A María no la golpearon ni la azotaron. María sí le dolió la muerte de aquel que traía en el vientre. Pero fue perseguida ciertamente, como todos los demás apóstoles. Pero solamente fue un instrumento de Dios, un vaso especial, muy especial. Fue dichosa, eso hermosamente, ¿verdad? Que hasta, Dios mío, qué hermoso, qué dichosa esa mujer. Pero ya no, se le puede decir que intercede porque es mentira. Ella mismo dice que ella da gloria, honra y alababa al Señor, porque Dios la había escogido para que estuviera Jesús en su vientre. Ella no estuvo crucificada, ella no pagó tus pecados, ella por eso entonces ella no puede interceder ante el Padre Celestial, porque no era santa pura. Ella también era como tú y como yo, pecadora. Sí, era como tú y como yo, pecadora. Y por esa razón, que ella como tú y como yo, pecadora, pues no está en una santidad completa como Jesús. Dios nunca cometió un pecado. O sea, no tiene una deuda en el ni Coppel. ¿Y qué? Y nosotros pecamos todavía. Dice su bendita palabra en Lucas capítulo 1, versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Miró la bajeza, miró su humillación, su pecado, vaya. La perdonó. Y dijo, ahora me dirán todas las generaciones, o toda generación tras generación que viniera, dichosa esa mujer. Es una dicha que tengas el perdón.
Porque ella dice, ella estaba dichosa porque estaba alegre porque Dios la había perdonado. Ahí se dio cuenta que la perdonó porque puso en su vientre a Jesucristo. Porque en ese tiempo las escrituras no eran así exactamente. Que es como ahorita que te das cuenta que por el Espíritu Santo que pegaste, que estás en santidad o no, te das cuenta. Pero en ese tiempo no. Por eso estaba contenta. Si Dios me escogió, que dice que me perdone mis pecados, mi Salvador. Porque ella sabía que su bajeza es el pecado. Y no puede interceder ella si tenía deuda, como tú y como yo tenemos deuda, en Coppel, en Electro, lo que sea, que yo no pido nada de esas cosas. Pero si tú tienes deuda, y ella también es un ser humano como tú y como yo, que viene de Adán y Eva, ya que todos somos institutos de la gloria de Dios, nadie puede entrar al cielo porque son pecadores. Entonces, si ella tiene deuda, no puede, a ver, paga tus pecados. Porque ni ella la quiere y dice, oye, tú le dices a una persona, oye, ayúdame con nuestra deuda, ¿no? Y a ver si te dan crédito para que yo te pague con esa deuda, te pague a ti. Pues si no, pues yo también estoy debiendo. Y no poco tengo crédito, así mucha gente lo dice, no es que yo tampoco tengo crédito. Entonces María también debía. Y no te puede interceder ante el Padre Celestial. Porque también tenía deuda con los pecados. Y estaba contenta porque es la perdonado, pero no quiere decir que la perdonó por Jesucristo. Jesucristo. Ella decía que Él era su Salvador y que había venido aquel que iba a salvar su alma. Que era Jesús. Porque Jesús está pagando sus pecados, su deuda. Hay que entender las escrituras, hay que pedir al Señor más sabiduría. Y bendito sea el Señor, mi alma lo alaba. Damos gracias al Padre Celestial por esta hermosa predicación, Señor Jesucristo, pequeña, pero hermosa, ¿verdad? Bendito sea tu nombre, alabamos su santo nombre. Muy buenas tardes a todos, que Dios me los diga, en el nombre de Jesús, amén.